Bienvenidas al podcast El Entendimiento del Corazón. Nuestra misión es enseñar la palabra de Dios de forma clara y práctica para que las mujeres conozcan a Dios de manera personal, entiendan su palabra y la apliquen en su diario vivir y en cada circunstancia de sus vidas. Las palabras que usamos para referirnos a los demás reflejan lo que hay en nuestro corazón respecto a estas personas, y esto también es cierto en lo que concierne a Dios. El uso indebido de su nombre tiene que ver con el tercer mandamiento. El tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7 y dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo que está prohibido en el tercer mandamiento es el mal uso del nombre de Dios, es decir, nombrarlo o decirlo de manera superficial, frívola, para jurar en falso o para asociarlo con el pecado. Tal manera de hablar comunica información falsa sobre el ser de Dios y desensibiliza tanto al hablante como al oyente con respecto a la santidad de Dios. Pero no solo eso. Si somos hijos de Dios, vivir de una manera que contradice sus principios también deshonra su nombre. Rompemos el tercer mandamiento muchas veces al hablar con nuestra manera de al hablar y también con nuestra manera de vivir y hasta con nuestra manera de pensar. Las invito, amigas, a reflexionar de qué manera podríamos estar rompiendo este mandamiento. Quizás es más fácil darnos cuenta si acostumbramos o cuando escuchamos las frases comunes como "ay, por Dios", deliberadamente. Pero pidámosle al Señor que traiga a la luz de qué otras maneras estamos tomando su nombre en vano, ya sea con nuestra boca, nuestra manera de vivir o inclusive con nuestros pensamientos. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, Dios declara que su nombre es Yo soy el que soy. En hebreo esto se relaciona con el nombre Yahweh y denota la existencia propia de Dios. Significa que Él es eterno, autosuficiente y que no depende de nada ni de nadie para existir. Al utilizar la primera persona del verbo ser en su autodesignación, Dios estaba revelando que su nombre implica su autoexistencia, su autosuficiencia, así como su soberanía, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, que dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo contrario a usar el nombre de Dios en vano sería usar el nombre de Dios correctamente o venerar el nombre de Dios. ¿Y quién mejor que Jesús para enseñarnos lo que eso significa? Y Él lo modeló este uso positivo del tercer mandamiento en las palabras iniciales de lo que se conoce como el Padre Nuestro, en Mateo 6. Y Él dijo al orar, a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él da esta no tanto para repetirlo, sin saber lo que estamos diciendo, sino esta base. Y dice: santificado sea tu nombre. El tercer mandamiento prohíbe el mal uso del nombre de Dios, no tanto el uso del nombre de Dios. Y, por ejemplo, hay pasajes en que a los creyentes se nos dice que oremos en el nombre de Jesús. En Juan 14, versículo 13, leemos que Jesús está con sus discípulos y les dice que lo que pidan en su nombre lo hará para que el Padre sea glorificado. En Efesios 5, versículo 20, leemos: Den gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús a Dios el Padre. Es importante recalcar que en el nombre de Jesús es declarar, cuando decimos, oramos y al final decimos en el nombre de Jesús, amén, es declarar que la oración de uno está alineada con el carácter de Jesús. Orar con motivos egoístas y después añadir al terminar de orar la frase en el nombre de Jesús, como si fuera una fórmula mágica, puede ser una violación al tercer mandamiento. Otra área en la que se podría estar violando el tercer mandamiento es relacionar el nombre de Dios a la falsa enseñanza. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 13, que leemos:
Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Y el versículo 7 continúa diciendo, ¿no han visto una visión falsa y han hablado una adivinación mentirosa cuando dicen el Señor declara y yo no te he hablado? Triste y lamentablemente, a lo largo de la historia, el nombre del Señor se ha relacionado a toda variedad de falsas enseñanzas. Algunos cristianos rompen el tercer mandamiento diciendo, el Señor me dijo que hiciera esto, o el Señor me dijo que te dijera esto, o que te dijera que hicieras esto. Bueno, para terminar, quiero cerrar con un comentario de Jen Wilkin, maestra bíblica, en respecto al tercer mandamiento, y dice, el tercer mandamiento, no tomar el nombre del Señor en vano, significa mucho más que no jurar. Se rompe en patrones es decir, ella dice, se rompe este tercer mandamiento en patrones cotidianos de habla, usando el nombre del Señor con inconsistencia, atribución errónea, servicio de labios e informalidad.